Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Machine Learning, donde ahora vamos a implementar lo que vimos en el video anterior, donde crearemos el script en Python para obtener lo que es la regresión lineal de este conjunto de datos que ya vimos de los salarios, ¿de acuerdo? Vamos a crear un nuevo archivo, new file, y este vamos a guardarlo donde tenemos ya nuestro archivo. Yo en este caso lo tengo en esa carpeta que se llama Machine Learning, archivos, y aquí es donde voy a poner el archivo. Y recuerden cambiarle la extensión a que sea de Python, ¿de acuerdo? A este archivo vamos a ponerle de nombre regresión, guión bajo, lineal, guión bajo, perdón, lineal, guión bajo, simple, punto .pi, ¿de acuerdo? Ahora vamos a darle run para que aquí me ponga los archivos que ya están dentro de. Vamos a darle aquí el play o el run. Y ahora vamos a ver aquí en files. Y ya vemos que aquí aparece el dataset de sueldos, que es el que queremos utilizar. ¿De acuerdo? Bien, primero vamos a importar las librerías, que recordemos que ya hicimos las plantillas anteriores, que son estas. ¿De acuerdo? Donde vamos a seleccionar estas. Y después vamos a copiarlas en esta para no tenerlas que capturar nuevamente. Igual voy a eliminar esto ya para que no esté. Lo vamos dejando para que no se les olvide para qué es. Después vamos a ejecutarlas. ¿De acuerdo? Aquí está. Ya las corrimos. No puso ningún problema. Ahora lo que seguiría es, después de importar el dataset, ahora lo que sigue es copiar de la plantilla. Que es importar el dataset. ¿De acuerdo? Vamos a copiarlo. Vamos aquí a regresión lineal. Y vamos a copiarlo aquí. Y aquí recuerden cómo se llama el archivo. Aquí el archivo se llama datasetsueldos.csv. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerle datasetsueldos.csv. Muy bien. Ahora, al hacer la importación, podemos visualizarla. Vamos a ejecutarla. Ya que hicimos la importación, vamos a validarlo aquí en Variable Explorer. Después aquí vemos el dataset y vamos a darle doble clic aquí en DataFrame. ¿De acuerdo? Al hacer la importación podemos visualizarla y podemos, si gustamos, darle formato con decimales. Por ejemplo, aquí en años de experiencia, seleccionamos esta y darle en formato y podemos agregarle decimales. Por ejemplo, aquí ponerle 1 o ponerle 2 para saber cuántos meses lleva. ¿De acuerdo? Yo en mi caso lo voy a dejar con 0 decimales para que esté tal cual realizamos la importación. Voy a cerrarlo. La variable dependiente, perdón, ya lo cerré. La variable dependiente o matriz de características, que es esta, son los años de experiencia. Déjenme lo amplío, aquí está. Y el sueldo, que va a ser la variable dependiente, que es la que vamos a intentar predecirla un momento más adelante. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es tomar o decirle qué columnas son las que va a tomar. En este caso, la columna, perdón, el X dentro de dataset, vamos a localizarlo y quiero que tome todas excepto la última, por eso le vamos a poner hasta -1, ¿de acuerdo? Que es solamente hasta solamente años de experiencia. Y en el caso de la I, vamos a cambiarle porque solo hay 2, ¿de acuerdo? Por lo que no existe la 3, entonces vamos a dejarlo aquí con 1. Muy bien. Ahora lo que sigue, vamos a importarlas. ¿Listo? Aquí están ya. ¿De acuerdo? Aquí está años de experiencia. Y aquí está lo que es el sueldo. Muy bien. Ahora vamos a dividir el dataset en conjunto de entrenamiento y test. Vamos a obtenerlo nuevamente de acá. Perdón, de acá. Aquí está. Dividir dataset. Bueno, y nada más voy a copiar esto. Bueno, también el título para que no se nos olvide mientras lo llegamos a dominar. Aquí me faltó importar librerías
para saber qué es lo que estamos haciendo. Y me faltó aquí importar datasets. Vamos a copiarlo para que nunca se nos olvide, ya sea nosotros o si alguien me ve nuestro código, que sepa bien qué es lo que estamos haciendo. Bien. Aquí lo que estamos haciendo es, aquí lo que vamos a hacer es, como ya lo hicimos en pasado, es crear las variables de entrenamiento, ¿de acuerdo? Aquí la variable de entre, que es de entrenamiento, y test de prueba, ¿de acuerdo? Aquí yo la puse en español y esta en inglés, ¿de acuerdo? Y aquí lo único que vamos a cambiar es el test size, donde vamos a poner aquí un tercio. Vamos a poner un tercio, donde sería uno de cada 3 personas. Aquí vemos que tenemos, vamos a ver cuántas personas tenemos. Son 21 personas. ¿Qué quiere decir? Que entonces va a tomar solamente 7 para lo que es el entrenamiento va a dejar 14, para el test va a dejar 7, ¿de acuerdo? Porque las 21 personas se van a dividir entre 3. Ahora lo que seguiría es lo más importante, que es crear el modelo de regresión lineal simple con el conjunto de datos que obtuvimos para obtener la mejor, que vamos a obtener la mejor pendiente con la siguiente librería, donde vamos a poner from, como no lo tenemos en ningún lado, vamos a escribirlo, from sklearn punto, y vamos a poner linear, que es del lineal, guión bajo model, aquí está, y de ahí vamos a importar linear regression, aquí está. Esta es la clase para crear regresión lineal con los datos que tenemos. Muy bien. Ahora vamos a crear un objeto para invocar la creación de la clase que vamos a crear. Vamos a poner regresión es igual a linear regression. Aquí está. Vamos a invocar la clase. Y este objeto vamos a ponerle el método fit. Recordemos que el método fit es para ajustar. Vamos a crear el modelo de regresión lineal y los ejecutamos. Fit. Vamos a poner entre paréntesis la variable x-entre y la variable y-entre. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlas. Vamos a ejecutar todo esto. Aquí está, ya concluyó. Tarda un poquito dependiendo de los equipos, ya creo, si se fijan aquí, ya que lo ejecutamos, ya corrimos todos. De hecho aquí se me había pasado a correr ya también lo ejecuté todo. Y ya está todo, ahora sí, aquí en la parte de nuestras variables de explorador. Ahora lo que sigue, vamos a crear el paso para predecir el conjunto de test. ¿De acuerdo? Vamos a predecir el conjunto de test. Bien, para ello vamos a crear una variable a predecir. Vamos a ponerle y, predi de predecir, es igual a regression, que es el objeto que creamos, punto predict, aquí está, predict, donde vamos a poner la variable entre de entrenamiento, que estamos invocando el objeto de regresión y la función predict. Vamos a ejecutarla. Listo. Y vamos a comparar esta de y prede, de predecir, contra la que es y-test. ¿De acuerdo? Vamos a ver esta. Y vamos a ver esta. Y vamos a ver cómo el modelo, ¿se fijan? Que lo que hace es que me trata de igualar las cantidades. Por ejemplo, aquí sí hay mucha
variación entre estas dos. Igual entre estas dos no hay tantas. Hay algunas que sí tienen mucha variación entre los sueldos, ¿de acuerdo? Vamos a cerrarlo. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues ponerlo en una gráfica, poderlo visualizar. Visualizar. Resultados, perdón. Vamos a poner comillas. Visualizar resultados de entrenamiento. O sea, lo que es conectar los puntos que hemos obtenido para ver dónde se concentran estos puntitos. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a utilizar la librería Matplotlib, que aquí la tenemos como PLT. PLT.skater. Que lo que hace esta es pintar la nube de puntitos de ambas variables. Muy bien. Vamos a poner dentro X. Vamos a poner entre. Guión bajo Y, guión bajo entre. Y esta vamos a ponerla porque nos da la opción de darle un colorido. Nosotros que nos permita seleccionar el color que le vamos a poner. Yo le voy a poner color azul. Después voy a poner plt.plot, que es la recta que nos va a trazar. ¿De acuerdo? ¿De dónde a dónde? Perdón, aquí es plot. Vamos a abrir y vamos a poner la variable entre, coma, regresión, que es nuestro objeto, regresión, punto predict. Y aquí vamos a poner x-entre. Aquí vamos a darle también el color. Vamos a ponerle aquí que sea rojo. Bueno, red en inglés. Donde la primera coordenada, que es esta, es la X, y esta segunda es la Y, que es la predicción. Donde también podemos darle título a esta gráfica. Vamos a ponerle title. Aquí está. Vamos a ponerle comparación de sueldo y años de experiencia. Vamos a darle también a las etiquetas X, label, y vamos a poner años experiencia, y vamos a ponerle Y label, y aquí vamos a poner sueldo en pesos mexicanos. Ahí está. No está bien así. Luego cerramos. Aquí está, listo. Después vamos a poner plt.show para que lo muestre. Listo. Vamos a correr esta. Y lo ejecutamos. Vamos para que corra. Aquí está. Ya me ejecutó la comparación de sueldo y años de experiencia. Anteriormente en Spider la mostraba aquí en esta parte, pero ahora ya, si se fijan, nos abre un nuevo archivo que nos pone ya la gráfica. De hecho, ustedes lo pueden expandir, lo pueden editar si así lo desean, incluso lo pueden guardar como una imagen, ¿de acuerdo? Donde aquí vemos, donde realmente, como ya pintó, como les decía, yo puse la línea en color rojo, que es la tendencia de los sueldos, y los puntitos rojos es lo que trae la gráfica. Ahora la pregunta es, ¿realmente es tendenciosa la línea a la alza? Por lo que no siempre el modelo de regresión lineal nos da las mejores predicciones.
Por eso hay distintos modelos para ver cuál va mejor en función de los datos que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Por lo que ya vimos lo que es regresión lineal, para qué sirve, cómo podemos utilizarla. Vamos a seguir viendo más casos y no solo conocer este modelo de regresión lineal, sino vamos a ver y continuar viendo más modelos para que ustedes estén preparados y en dado caso que este no los convenza, utilizar otro modelo para ver cómo podemos trabajarlo y que sea lo más cercano a lo que estamos solicitando. ¿De acuerdo? Por lo que hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y estamos aquí en el siguiente video para continuar aprendiendo. Muchas gracias, que estén bien.